Hoy todos muy agradecidos con Dios por lo que hace en nuestras vidas. Bienvenidos. Hoy queremos presentar una carta de San Pablo que es considerada como la obra cumbre, ¿no? Como la carta más profunda y esencial, que es la carta que escribió a los romanos. Y para presentarla vamos a tratar de hacerlo con un invitado muy especial que espero que todos lo conozcan. Se llama Andrés. Poco conocido. Bueno, Aunque el invitado era él, porque él es el que va a predicar, yo lo estoy acompañando apenas. entonces ayer estuvimos conversando y pensamos que una manera de hacerlo es más participativa, ¿no? Más participativa. Si en algún momento los hermanos tienen una pregunta para hacer, pues las. Entonces, esta carta de Pablo a los romanos está enfocada en estos 6 temas principales que aparecen allá en pantalla y que vamos a tratar de desglosarlos uno por uno. Esta obra maestra de Pablo es el tema central, cuyo es el Evangelio de Jesucristo. Está plasmado ahí en esa carta. Pero antes de que Pablo nos hable de la fe, nos hable de la gracia, nos hable de la salvación, primeramente él va a enfatizar el pecado, porque el pecado juega un papel importantísimo ahí, no en el hecho en que pequemos, sino en que todos pecamos. Y eso hace que sea un motivo para la unidad en la búsqueda de la salvación. Y cuando Pablo lo expone pensando en que la salvación no sea solo para los judíos, no sea solo para los gentiles, sino que la salvación sea para todos. Entonces comienza con el tema de la universalidad del pecado, pues tanto judíos como gentiles, en el momento todos pecadores, y en la actualidad todos somos pecadores. Por eso es importante establecer esa importancia que tiene el reconocer que todos pecamos. Sobre la universalidad del pecado, preguntémosle a nuestro entrevistado, ¿cuál es la importancia que tiene el que Pablo establezca esa igualdad entre judíos y no judíos? Bueno, como mi hermano muy bien lo comentaba sobre esta epístola, ¿no? Es una epístola introductoria, porque en la cual ya Pablo desde Corinto empieza el tercer viaje misionero, expandir el evangelio más allá. Ahora, esto tiene que ver con la respuesta a esa pregunta: ¿por qué la universalidad? Los judíos, acordémonos que los judíos, el pueblo hebreo, fue el pueblo que escogido, ¿por quién? Dios. Por Dios. Entonces, ¿cómo se siente usted ser el elegido, el escogido? ¿Triste o alegre? Feliz. Alegre.
pero eso los llevó a pensar que ellos eran los únicos que podían tener la salvación. ¿Sí? Tanto así que vamos a encontrar más adelante, cuando ya desarrollemos, esto es de manera introductorio, porque más adelante, si el Señor lo permite, entraremos capítulo por capítulo del epístola a los Romanos. Entonces, la universalidad del pecado, ¿a razón de qué? De que los judaizantes, los judíos, los hebreos, pensaban de que como ya era el pueblo escogido por Dios, y todavía ellos, algunos consideran, ellos ya estaban exentos de ser señalados como pecadores, o que el tema del pecado solamente estaba limitado a los que no eran del pueblo de Dios, no eran judíos. Esos son pecadores. No, todos somos ¿qué? Pecadores. Y permítame así rápidamente, una hermana que esté leyendo en Romanos, mi hermana Luz, mi hermana Luz en Romanos capítulo 2, ahí nos habla sobre ello. Todos somos pecadores. Y el pasaje ese que es muy conocido, ¿sí? En Romanos capítulo 3, versículo 9 al 20. ¿Quién puede leer así? Romanos capítulo 2, versículo 1, versículo 1 al 16. Aunque es larguito, pero aclara la universalidad del pecado. Romanos 1. Capítulo 2, versículo 1 al 16. 1 al 16. Dice así la santa palabra. El justo juicio de Dios, Sí. por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan la gloria y honor e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El juicio primeramente al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia,
y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. 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 ¿Y cuál era ese evangelio? En Marcos capítulo 1, versículo 1 dice el evangelio de Jesucristo. Hay un evangelio, claro, explicado en los 4, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces miren lo que les comentaba de lo que va a procurar Pablo, es decir, todos somos pecadores. Por cuanto todos pecamos, estamos excluidos, destituidos. Todos. Los judíos decían, no, es que nosotros no somos tan pecadores porque nosotros somos el pueblo de Dios. No, Señor. Todos somos pecadores. Todos necesitamos de la gracia. Y por extensión a nosotros hoy en día. A veces nos autojustificamos. Este pecadito tan pequeño mío, no. Nos dicen que Dios en su debido tiempo revelará lo escondido de cada uno. Gracias, mi amado. Acababa de mencionar de Romanos 3:23, ¿no? Sí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces ahí queda establecido de que todos estamos metidos en el mismo barco, ¿no? Todos estamos por el mismo rasero. Y esto nos lleva al segundo tema, que es la justificación por la fe. En la época de Pablo, la salvación era por obras. Pero sin embargo viene Pablo y presenta que no, que es solo por creer en Jesucristo y que Él es el único camino. Entonces, por eso decimos que la justificación es por la fe. Entonces, ¿puedes explicarnos qué significa justificados por la fe y por qué esta idea es tan revolucionaria? Es interesante porque aquí no nos habla de la justicia terrenal. Si usted va a intentar explicar que usted y yo y todos, lo que decíamos anteriormente, todos somos pecadores, y esto quiere decir que todos estamos bajo condenación, bajo el juicio de Dios, ¿sí? Ahora, bajo el juicio de Dios es algo interesante porque Él es el juez, ¿sí? Pero siendo juez no es cualquier juez, es un juez justo. ¿Y en qué consiste la justicia de Dios? La vemos ahí en lo referente que toda acción, no la persona, toda acción debe recibir su justo castigo. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí llega la justicia humana, ¿sí? Todo acto, ya sea delito, en este caso pecado, debe tener sus consecuencias, debe tener su castigo. Pero mire que Dios no se queda ahí. La justicia de Dios va más allá, en la cual primeramente todos estamos bajo condenación. Mire que ya no hablamos de pecadores. Somos pecadores, pero estamos bajo condenación porque el pecado nos separa ¿de quién? De Dios. De Dios, enemistados con Dios. Ahora, frente a esa circunstancia en la cual usted y yo estamos condenados, excluidos, separados, se manifiesta la justicia de Dios. El hombre buscaba a Dios a través de las obras en las cuales le permitían ser hallado justo. Dios introduce la ley para que a través de la ley conocieran a Dios, pero también reconocieran su condición de pecadores. Pero el hombre nunca cumplía la ley. ¿Se acuerdan la frase que dice, la ley fue hecha para qué? Para violarla, para incumplirla. Luego Jesús la va a resumir en dos, pero eso es otro tema. Pero entonces la justicia de Dios está, todos estamos bajo condenación. Y si estamos bajo condenación, el precio de esa condenación es la muerte. Excluidos. Alguien debe pagarla y la humanidad está bajo condenación. Pero entonces, la justicia humana queda ahí. Pero entonces Dios, viendo esa condición en la cual la humanidad no puede salvarse a sí misma, Él mismo se muestra no solamente como juez, sino también como abogado, pero también como sustituto de toda la humanidad condenada.
debía haber una remisión. Remitir es un traslado de esta humanidad condenada a, en este caso, a Jesús. Jesús fue el que recibió toda la condenación y fue castigado como si él fuese el pecador. El pecado, dice, llevó del mundo. Entonces, es como cuando usted tiene una deuda, y sí, es una deuda. Y sin que usted sepa, alguien cancela esa deuda. ¿Sí? Ya queda cancelada esa deuda. En Jesús, esa justicia es dada, en la cual ya usted no es visto por Dios como condenado, sino como justo. Mi hermana Blanca, por favor, Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Ahí lo aclara y lo vamos a... Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Somos justificados ¿por qué? Por la fe. La fe. Por medio, esa fe puesta en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es cualquier fe. No es la fe en mis obras, no es la fe en mis recursos, no es la fe en una religión, no es la fe en mis conocimientos, es en Jesús. Amén. Eso lo vamos a estar profundizando cuando ya toquemos. Estamos mirando el panorama general. Entonces aquí en esta parte concluimos que la justificación es por fe y no por obras. La fe se convierte como la única moneda de cambio, ¿no? Como decir el dólar a nivel mundial para el comercio. Es la fe la única justificación para que podamos ser salvos. Un acto de confianza en el sacrificio de Cristo. Esto nos lleva entonces a ese tercer punto, que es la gracia de Dios. Si la justificación no es por nuestras obras, entonces la salvación debe ser un regalo, ¿no? Debe ser algo gratis, algo que no pagamos. Como enfatiza la pregunta, entonces sería: ¿cómo enfatiza Pablo que la salvación es un acto de pura gracia divina? Sí, la palabra gracia no es como cuando usted recibe algo y gracias, mi hermana Patricia, gracias, mi hermana Olga, gracias, José. No. La palabra gracia ahí es que no recibimos lo que merecemos. Cuando usted da gracias por un favor, es por lo que recibió, por lo que alguien hizo por usted. Pero aquí la palabra gracia es que usted no recibe lo que merece. ¿Y qué merecíamos si éramos condenados? El juicio eterno. Gracia ahí es que usted no recibe de parte de Dios lo que merece. ¿Qué merece entonces? Un regalo. Romanos capítulo 6. Mi hermano Albeiro, por favor. Romanos capítulo 6. ¿En qué consiste ese regalo? ¿Y en qué condición estábamos? Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. La justicia humana, la paga del pecado es muerte, no condenar. Pero luego entra la justicia de Dios y entra la gracia. Más el regalo, dádiva, es que vida eterna. Pero no cualquier vida eterna, porque hay dos eternidades. Una sin Dios, condenado usted sin Dios, al lago de fuego, porque el infierno es un lugar intermedio en el cual llegan los muertos y luego tendrán que presentarse ante el tribunal de Cristo. El que está sin Cristo va al infierno, un lugar intermedio de tránsito. Y los que estamos en Cristo vamos al cielo, al paraíso, como le dijo al ladrón, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso.
Pero cuando el Señor venga, estaremos todos para presentarnos ante el tribunal. Ese es un tema interesante. Pero entonces nos dice aquí, la dádiva es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Salvación eterna. No condenación, no aflicción eterna, en la cual vas a estar ahí diciendo, yo debí, es que yo debí, es que yo debí. No, ya no hay oportunidad. Está establecido para los hombres morir una sola vez y después el juicio. Estaremos ahí. Dádiva, regalo de Dios. Y luego sabemos ese pasaje, ¿no? Que por gracia sois salvos. No por obra para que nadie se gloríe. Así es. Efesios capítulo 2, versículo 1. Gracias. En esta parte entonces concluimos que Cristo murió por nosotros. No nos lo ganamos, ¿cierto? No nos lo merecemos. Así es. Lo recibimos por pura misericordia, por pura generosidad de Dios. Lo cual nos lleva a la siguiente, que es la vida cristiana. Una respuesta. Porque ya tenemos el regalo. Bueno, pero hagámonos estas preguntas. ¿Qué sucede después de recibir esa gracia, ese regalo? ¿Será que la fe se queda ahí o es apenas un punto de partida? ¿Hay alguna transformación? Sí, la salvación como tal implica confesar nuestros pecados, arrepentirnos, pero luego llega la conversión. Por lo que Jesús habla en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, el nuevo nacimiento. Y lo que luego más adelante Pablo también va a decir en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 2, versículos 5 y 17. Mi hermano Jair, puedes leerlo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Ese proceso en la cual expresamos el gozo de la salvación, de ser perdonados, pero ahora ser transformados. La regeneración, el nuevo nacimiento. Léelo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. La segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Un pasaje bastante conocido. Dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. De modo que si alguno, ahora, si usted no está ahí, mire que no dice Pedrito, José, no, alguno. Esto es para el que ha creído, que ha recibido el regalo. ¿Qué ocurre? Está como si yo colocara algo aquí dentro de la Biblia y la cerrara ahí, con Cristo, está en Cristo. Dice, nueva creación es. ¿Por qué nueva creación? Porque en nuestra condición anterior estábamos al servicio del pecado, de la maldad, esclavizados. Ahora somos libres y ahora el Señor, a través de ese regalo, de esa salvación y la obra del Espíritu Santo, nos hace nueva creación, nuevas criaturas. Y dice la palabra ahí, las cosas viejas pasaron, las que nos llevaban a la maldad, a destruirnos y a destruir a las personas que amamos, todas son hechas nuevas. Hay una restauración desde los cimientos, no es un mantenimiento. Usted puede hacer un mantenimiento a una edificación, pero todavía puede estar fallando los cimientos. Aquí el cimiento es Cristo y empieza usted a construir con la palabra de Dios, el Espíritu Santo, esa nueva vida. ¿Dónde está esa nueva vida? Lo vemos en Romanos capítulo 12. Usted lo puede leer con calma. Romanos capítulo 12 dice deberes cristianos. Si usted tiene una nueva vida, tiene un deber como hijo, ahora como hijo de Dios, hija de Dios. Luego en Hebreos capítulo 12 y capítulo 13 también lo va a decir. Amén. Bueno, entonces vemos cómo Pablo no concibe una fe pasiva. La fe debe ser Activa, debe transformadora. ser un impacto real en la vida de cada uno de nosotros.
Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en todo eso? El Espíritu Santo es el que es Dios y es el que nos convence. Primeramente es el que nos convence y nos ofreció esa fe salvadora, no es cualquier fe. Y a través de él, de tener esa fe salvadora, nos confronta de nuestra condición, cómo era, ahora que tenemos el regalo de la salvación, cómo era nuestra vida sin Dios. Y ya no nos vemos para decir, no, pero yo estoy bien, yo estoy mejor que César. No, a mí, yo estoy bien porque a mí no me está pasando lo que le pasa a él, y eso que va a la iglesia, y eso que va acá, y eso, no, el Espíritu Santo me confronta porque escudriña, siendo Dios escudriña lo que yo hago cuando ustedes no están, mis pensamientos, y me horrorizo cuando me confronta, y el Espíritu Santo empieza a demostrarme que lo que para mí era bueno, eso no edifica. Como dice Pablo también, todo me es lícito, todo me es lícito, no todo edifica, pero entonces ya yo voy a decir, esto va en contra de lo que yo ahora soy, un hijo, una hija de Dios. Esto me lleva otra vez a la vieja manera de vivir. El Espíritu Santo me va a recordar. ¿Y cómo lo hace? A través de un pensamiento. ¿Será que cuando te viene un pensamiento de ayudar a alguien, no para que la persona te salude, ay, qué bueno, y te premie? No, usted lo hace desinteresadamente. Eso no viene de nuestra naturaleza anterior, que era egoísta, que quería que solamente, que me reconocieran. No, que usted se levante en la madrugada a orar por otro que ni siquiera lo conoce usted. Eso no viene de usted, ni de una vida religiosa, viene del Espíritu Santo que la despierta, que te despierta a orar. Que a escuchar a una persona que está pasando por un momento difícil en su hogar, o ayudarle a una persona, no para que te diga, qué solidario, no. Eso viene de aquel que nos dio un ejemplo. ¿Quién es el que nos dio un ejemplo estando aquí? Jesucristo. Por eso somos seguidores de Cristo. La vida de Cristo queremos tenerla, en la cual las personas vean a Cristo en nuestras acciones. Entonces, sobre ello, de esa manera el Espíritu Santo nos recuerda la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo. Esos pasajes que nos permiten, hablar el lenguaje de Dios. ¿Queremos hablar el lenguaje de Dios? Está la Biblia. Porque el Espíritu Santo nos redarguye, ¿no? El Espíritu Santo es el que convence del pecado. Entonces, la vida en santidad no es para ganar la salvación, sino es más bien como una consecuencia, es como la respuesta alegre, la respuesta gozosa y agradecida de lo que hemos recibido, de ese precioso regalo. Y que en ningún momento confundamos santidad con santurronería, son dos cosas bien diferentes. Así es. Veamos entonces en el siguiente punto, que es la importancia de la unidad y el amor en la iglesia. Una vez que la fe transforma al individuo, entonces ese cambio debe ser reflejado en cómo nos relacionamos con los hermanos y cómo nos relacionamos con otros creyentes, ¿no? ¿Cuál sería entonces la lección más importante que nos dejaría ahí Pablo en esto de la unidad y el amor en la iglesia? Sí, es importante también esa, pero lo que tú decías también es importante. Una cosa es santidad y otra cosa es santurronía, o sea, ser santurrón. El santurrón o la santurrona es algo externo. Es algo externo. Sí, pero el santo no es solamente externo, sino interno. Interno. Oye, no digas mentiras.
y yo digo mentiras. ¿Sí? Y mi corazón está lleno de odio, amargura, resentimiento. Santo no. ¿Ah? Yo los amo. Pura hipocresía. Eso. Porque el que hace la obra es el Espíritu Santo. Que nos confronta, nos volvemos ahí a través de la palabra. Bueno, en cuanto a eso, si vamos a 1 Corintios capítulo 12 y Romanos capítulo 12 nos dice que ahora que usted es salvo, usted salva y tiene esa vida en Cristo, ahora pertenece a una familia. La familia de Cristo, la familia de la fe. Y es la familia más grande que hay: rusos, alemanes, ingleses, colombianos, venezolanos. La familia en Cristo. Ahora, toda familia tiene un lugar donde vive, ¿no? Donde vive, donde habita, se llame salón, se llame templo. Entonces, la unidad ahí es que usted no anda, ahora yo soy salvo y voy por aquí, voy por allá. No, me congrego. Y me congrego no porque necesites ser salvo, ya tú eres salvo. Pero acuérdate que debes estar unido, la unidad. Como iglesia somos un cuerpo. Pablo dice que es un cuerpo y miren el cuerpo. La mano mía no hace lo que quiere. ¿Sí? Yo aquí la mano y el pie por allá. No, eso ya tuviera alguna enfermedad, ¿no? No. El cuerpo bien coordinado, dice ahí la escritura en 1 Corintios capítulo 12. Y ese cuerpo, como toda parte del cuerpo, tiene una función específica. Todos, el que es creyente se reúne con sus hermanos. Y a veces nos toca ir a otro país y le pedimos al pastor, al líder: pastor, ¿en qué iglesia puedo asistir allá? Porque necesito como familia. Esto no es andar como rueda suelta. ¿Sí? O ¿cómo se sentiría usted que su esposa o su esposo ni siquiera lo llame y pasó una noche y no regresó? O 2 noches y tampoco, y ni siquiera comunica, no comunica. O su hijo, su hija salió y ni siquiera dice a qué hora va a regresar. ¿Será que cómo va esa convivencia? ¿Cómo va esa relación? ¿Bien o difícil? Difícil. Y en la iglesia es igual. Amado, voy a viajar, amado, se me presentó, tengo que ir, nos trasteamos a otro país. Pero qué triste porque eso ocurre. ¿Se acuerdan que hay miembros de familia que se van del hogar y ni siquiera se supo? Hubo un profesor que decía: mi papá un día dijo, me voy a comprar cigarrillos y tengo 35 años, tenía 5 y ahora 35 y no ha vuelto, 30 años. Y a veces ocurre eso. No, habla de unidad. La iglesia debe estar unida. Y dice que si una parte del cuerpo se duele, el otro contento. Si usted se machuca, esto es rápido, mete el dedo en la bici. Eso ocurre, mis amados, somos unidad. Y la otra contraparte es unidad y amor. Ahora, no cualquier amor, el amor de Dios. Ese amor que lo llevó a Jesús a la cruz. Un amor que es dedicación, dedicarme al otro con sinceridad. No un amor egoísta. Si me ama, yo lo amo, ¿se acuerdan? No, aunque no te ame, no te corresponde, usted sigue amando. Usted sigue amando. Amén. Amén. Ese es el amor que dice ahí. El amor que tuvo Cristo, que nosotros no merecíamos que nos amara, pero nos amó y nos sigue amando. Si usted lo deja de amar, Él seguirá amándolo. Si usted lo rechaza, Él seguirá amándolo. Amén. Como iglesia debemos amar. Como iglesia, como familia, unidos. Entonces Pablo nos pide que vivamos en armonía, que no haya contiendas, que no haya juicios, que no nos juzguemos unos a otros, ¿no? Y el amor para Pablo, en definitiva, es el cumplimiento de la ley. Si nosotros hoy nos amáramos como el Señor quiere que nos amemos, seguramente que en el mundo no necesitaríamos
tantos códigos, Así tantas leyes. ¿Sí? Porque el que ama no va a robar al otro, no lo va a golpear, Así es. no le va a mentir, no lo va a engañar. Es el cumplimiento de toda la ley. El amor resume toda la ley. Así es. Y realmente tenemos allá Una opinión. Sí, te escuchamos. Yo pienso que no se trata de juzgar, sino de reparar en nuestros errores. De que nuestros errores sean reparados. Por eso lo que dice el pastor Andrés es muy importante y se trata precisamente de que no haya egoísmo en sus sentimientos. Que si usted a mí no me quiere, entonces yo tampoco lo quiero. ¿Quién dijo eso? No, pues usted en su corazón ya nació querer. Y si en su corazón nació querer, debe permanecer eso. Así es. Así debe permanecer. Pero hay que reparar en los errores. Sí, corregirlos, Errores, señor. corregirlo, porque si no, no tiene sentido. Muy bien, gracias. Bueno, y ese último punto aquí es el plan, El papel. el papel de Israel en el plan de salvación. ¿Cómo encaja? ¿Cómo encaja Israel en ese plan? ¿Cierto? Todos de alguna manera hemos conocido, hemos entendido que la mayoría de los judíos no creen en Cristo. La mayoría de los judíos no buscan una relación con nada que tenga que ver con Cristo. Yo le comentaba al pastor un día de un hermano mío que hace más de 20 años se congrega en una sinagoga y yo empecé a enviarles mensajitos cristianos. Hasta que un día mi sobrina me dijo: "Hijo, no seas ridículo. Deje de creer en bobadas. Deje de creer en ese personaje fantasio". Pues no les seguí enviando mensajes, pero sigo orando por ellos, ¿no? Sigo orando por ellos. Y de alguna manera, pues, Dios sabe por qué cada situación, ¿no? Pasa cada cosa. Tiene mala información. Sí. ¿Cómo encaja Israel en el plan de salvación? Sí, ese es un tema bastante también polémico. Sí, porque hay dos cosas, ¿no? Una cosa es hoy en día el Estado de Israel. Una cosa es el Estado de Israel, ¿no? La nación. Y otra cosa es el remanente. Lo vemos en Romanos capítulo 9 hasta el capítulo 11. Y empieza Pablo a preguntar de dónde vienen los profetas, de dónde vienen los patriarcas, de dónde vino la ley, de dónde llegamos a conocer a Dios, a través de ese pueblo. Deuteronomio capítulo 7, ahí nos habla un pueblo santo escogido, no por ser el pueblo más grande, más importante, más poderoso, el más insignificante. ¿Sí? Porque lo vil y menospreciado Dios ¿qué hace? Los escoge para establecer, y vemos de que a través del plan de salvación entra en que primeramente a través de ese pueblo vino Jesús. Que ellos no admitan que Jesús es el Mesías o el Cristo, pero ahí Pablo dice que él desearía ser ¿qué? Anatema, excluido por la salvación de su nación. ¿Sí? Y que ellos en algún momento lleguen a reconocer, pero después dice una verdad profunda, que luego que ocurra, porque él explica, y es una parte muy teológica, muy profunda, dice que estamos en el tiempo de salvación, de gracia para los gentiles. Los gentiles son los que no somos judíos, no somos del pueblo de Israel. Y pues vemos que el tiempo de gracia para los gentiles se ha cumplido, y eso es otro tema que vamos a profundizar. Ellos llegarán a reconocer, pero no todos, un remanente. Y hay un remanente que todavía está aceptando, llámense mesiánicos, llámense la higuera, pero cuando habla ahí Pablo en Romanos de cómo será la salvación para los gentiles y para Israel, él nos recuerda de que
Dios utilizó ese pueblo para darse a conocer. Y que Jesús nació siendo ¿qué? Judío. De la tribu de Judá, de la descendencia de David, el rey que viene a gobernar. Pero también encontramos algo profundo ahí, en la cual a través, ¿se acuerdan? Del patriarca Abraham, Génesis capítulo 12, de la cual viene, ¿sí? Israel. Y dice que en Abraham se dio Isaac. Isaac tuvo ¿a quién? Y a Jacob. De Jacob vienen las 12 tribus que conforman el Israel. Y de ahí está el remanente. ¿El remanente qué quiere decir? De los que sí van a reconocer y aceptar. Mientras tanto ellos todavía, los que no, se rigen bajo la ley. Y Dios los evalúa frente a la salvación en cuanto a la ley. Hasta que reconozcan. Pablo lo explica muy claramente. Pero llega un momento como cuando usted está haciendo un ejercicio de matemáticas, perdón a los de matemáticas, o de ciencia o algo complicado y usted se toca la cabeza y dice, uy, qué cosa tan complicada. Llega un momento que Pablo dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus caminos e inescrutables sus juicios. Hay algo que usted podamos leerlo, pero nuestra mente limitada no la podemos llegar a entender. Y mucha gente dice, pero mira la guerra y las muertes que hay. Usted no puede mirar desde la justicia pecaminosa, humana, lo que Dios está haciendo con esa nación. Por eso ellos dicen, los mismos que están en conflicto dicen, Occidente no tiene que meterse. Dime. Está el Estado, que es la parte como desde el punto de vista que se conformó en esa franja geopolítica, pero no te hace ser salva por haber nacido en Israel. ¿Sí? Tienes que cumplir la ley o reconocer al Mesías. Y eso es lo que Pablo explica. ¿Sí me hago entender? Es como cuando uno dice, yo soy salvo porque mi papá es pastor y nací en un lugar cristiano. No, tienes que tener un reconocimiento de la salvación y de la justicia de Dios. Ellos son salvos a través de la justicia en la ley, pero también llegará el momento que el remanente no va a ser solamente en la ley, sino en reconocer que Jesús es el Cristo. No por, y ahí dice, por ejemplo, Judas fue salvo. No, se condenó. Y así, hoy en día, y hoy vemos como todo lo, como me decía mi amado, y tú vas a ver en el Parlamento de Israel, que hay ateos que aprobaron el matrimonio entre iguales. ¿Ah? Entonces, ahí claro dice, no, pero yo soy ateo, pero como soy de Israel, no. Y Pablo lo explica, tú que te apellidas o te nombras, no por eso vas a ser salvo. Dime. Sí. Y porque la otra pregunta es que en el Apocalipsis habla de que, bueno, hay dos testigos, que les están en Jerusalén. O sea, que todavía es la tierra. Bueno, sí. Hay un libro titulado Todos los caminos conducen a Jerusalén. ¿Sí? En el tema del cual Dios nos dice es, Dios escogió a ese pueblo como referente para manifestar su plan de salvación. ¿Sí? Luego que va a ser otra nación que queda en América del Norte, va a decir que ese Jesús, después de resucitar y estar ese tiempo ahí manifestándose a más de 500, ¿no? Sí. Dice que va a llegar a Norteamérica. No. Eso no dice. No. Ellos hablan de ese libro, el quinto evangelio, eso no lo dice. Y contradice. Sí. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, así como hay una nación que se atribuye que tienen el Dios, no, tú vamos a decir también que tenemos, que Jesús llegó acá y que nosotros ahora somos los santos de los últimos tiempos. No, Señor.
Entonces, Dios en su gracia. Ahora, si sigues leyendo ahí en Romanos capítulo 9, porque es muy extenso y cuando lo toquemos, imagínate, Dios 3 veces en la Biblia dice algo que nos deja sin palabras. A mí no me pueden preguntar qué hago. A mí me plació escoger esa nación. No todos van a ser salvos siendo descendientes de Abraham y de pertenecer a la tribu de Dan, a la tribu de Benjamín, pero no. O cumplen la ley, los mandamientos, o reconocen que Jesús es el Mesías. Pero mira que, y la bendición de Abraham, los que te bendijeren, yo los que Te bendeciré. la mayoría de los premios Nobel tienen un trasfondo judío. Todos por esa bendición. Nosotros ahora somos descendientes de Abraham, va a decir Pablo en Gálatas, por la fe en quién, en Jesús. No es que seamos ahora judíos, que ahora yo soy, no, semita, no. Es referente a la salvación. Soy descendiente de Abraham en la promesa, no de una tierra como Abraham buscaba, dice Hebreos 11, él no buscaba una tierra aquí, porque si no se hubiera quedado, ¿no? No, esa, celestial. Y si y cuando toquemos esos temas escatológicos que vamos a tocar, las señales, ¿no? Que el Señor ya en cualquier momento, la reconstrucción del templo, ya eso está, todo, las vestiduras de los sumos sacerdotes, ¿sí? Pero va a ocurrir primero, ¿sí? El tema de la iglesia y luego lo que sabemos. Espero que me haya podido un poquito, mi hermana Patricia, un poquito aproximar a la respuesta. Sí, Pablo ha expresado o manifestado su dolor por la incredulidad de la mayoría del pueblo de Israel, pero sin embargo también reflexiona y manifiesta cómo Dios lo involucra en el plan redentor. Y por eso cuando se hable más adelante de la tribulación, aparecerá como la oportunidad de todo ese remanente, ¿no? Para recibir a Cristo. Nos enseña que Dios tiene un plan redentor que nos involucra a todos, absolutamente a todos, judíos y no judíos, judíos y no judíos, porque la fidelidad de Dios es desde siempre y para siempre, ¿no? Su fidelidad es inquebrantable. Estamos agradecidos porque hemos podido entender. De pronto no hubo muchas preguntas, pero tratamos de... Estudiemos Biblia en 8 edades. Sí, después seguimos profundizando. Sí, dosificadamente. Hoy fue de manera general. Una pregunta. Sí. Muchísimas gracias. Amén. Muchas bendiciones. Que todos podamos seguir orando por Israel, por nuestro país. Esta mañana leía un poco de por allá de Isaías y cómo Dios quita reyes, gobernantes. Señor. Sigamos orando porque en nuestro país haya un gobierno que le devuelva la paz a nuestro país. Démosle gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos ha dado para estar aquí congregados. Señor, así es. Tú eres nuestra roca firme, eres nuestra esperanza, nuestra confianza. Solo en ti podemos esperar. Solo en ti podemos confiar. Y como todo depende de ti, todo lo bueno y aún aquello que no nos parezca tan bueno, te agradecemos, Señor, por cada una de las cosas que nos pasen, porque con unas aprendemos y con otras nos gozamos, pero siempre
congregaremos en tu nombre, Señor. Gracias, amado Dios. Hermanos, ponemos este día, esta semana que comienza, nuestra vida, nuestras familias, nuestras inquietudes, nuestra salud. Gracias, amado Padre Celestial. A ti clamamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.